Como saben, yo trabajo en el Hospital Creo Marañón de Madrid y soy el presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas y es un placer estar aquí con todos ustedes. Como todos ustedes sabrán, el síncope se define como la pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural debido a una disminución repentina y temporal del flujo sanguíneo cerebral. La mayoría de los episodios son autolimitados y benignos y se conocen como síncope neuromediado, como síncope vasovagal o simplemente como desmayo en la población general. El síncope neuromediado se produce por un trastorno del control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial por parte del sistema nervioso autónomo que causa hipotensión o bradicardia. Es frecuente que tengamos una serie de signos previos de alarma en esos síncopes vasovagales, en que pues nos encontremos mareados, estemos pálidos, tengamos una visión tipo túnel, náuseas, calor y sudoración profusas. Ocurren en muchas situaciones. Rara vez, afortunadamente, el síncope puede ser el primer signo de una afectación grave, como la patología cardíaca, y vamos a intentar en la charla de hoy identificar ese síncope de origen cardiogénico producido por arritmias, cardiopatías estructurales, cardiopatías adquiridas, hereditarias o familiares como las miocardiopatías u otras condiciones como la hipertensión pulmonar. El síncope vasovagal, si es recurrente, también puede causar un impacto importante. No es algo menor en el estilo de vida, interfiriendo sobre todo en la escuela y en los deportes. Por lo tanto, tanto por el riesgo, por un lado, de que sea el primer síntoma de una patología grave cardiológica o por estas implicaciones generales, tenemos que tener un diagnóstico claro y un asesoramiento preciso y eso es importante. Bueno, ¿cómo podemos saber si un síntoma es banal o letal, el síncope en concreto? Bueno, pues es complejo porque se cree que hasta un tercio de la población puede sufrir estos síncopes, un 15% de la población en edad pediátrica y solo 1 a 10 casos de muerte súbita existen por 100.000 personas y año en la edad pediátrica, con lo cual tenemos que ser capaces de, después de responder a todas estas preguntas, de separar a aquellos pacientes que están en el grupo general de los que tienen alguna patología subyacente y pueden tener un problema serio. Vamos a seguir este esquema tanto para el síncope como para el dolor torácico y vamos a responder a qué podemos hacer en la consulta general o en la urgencia pediátrica cuando un pediatra atiende a estos pacientes por primera vez, qué pruebas complementarias básicas tengo que realizar o si no hay que realizar ninguna, cómo hago una orientación del tipo de síncope, cuándo debo enviar al paciente al cardiólogo pediatra o a otros especialistas, qué pruebas complementarias tenemos que hacer los cardiólogos pediátricos en este tipo de pacientes y qué seguimiento precisa. Bueno, quería contarles que, como saben, trabajo en el Hospital Gregorio Marañón. Gregorio Marañón fue un médico y sobre todo un humanista que vivió en el finales del siglo XIX y hasta los años 70 en España. Y cuentan que una vez alguien le preguntó, un periodista, ¿no?, cuál había sido para él el avance más importante que había tenido la medicina, a lo que don Gregorio respondió de forma muy escueta que la silla. Bueno, esta filosofía de escuchar al paciente, de explorarle, verán que es el hilo conductor de toda mi charla, aunque hablemos de tecnología, o hayamos hablado de desfibriladores, de genética, de resonancias magnéticas, es muy importante, yo creo que en cualquier acto médico, pero sobre todo en este tipo de patologías, tener una gran conversación con el paciente y con su familia y conseguir todos los datos posibles de la historia clínica, de la historia de los antecedentes personales y familiares y todos los detalles de los eventos. Con eso, posiblemente, y lo verán a lo largo de la charla, llegaremos a diagnósticos precisos y seguros que harán que los pacientes que se van a casa con un diagnóstico de algo no importante puedan estar tranquilos y aquellos que tienen alguna patología que se presenta con estos síntomas puedan ser diagnosticados y derivados a sus especialistas para un tratamiento específico. Les voy a contar 2 historias paralelas de niños que tienen síncopes, que llegaron a nuestras
a nuestras consultas. Una niña de 11 años que está de vacaciones y andaba en bicicleta por un monte un día de verano con mucho calor y al subir una cuesta, no muy empinada, se siente mal. De repente, mareada y pierde el conocimiento. Cae de la bici y se golpea en el hombro. Le duele, está nerviosa y el corazón le va muy rápido. Sus padres se asustan y acuden a urgencias. Mientras tanto, pues en ese mismo momento ha sido este verano, un joven de 14 años está de vacaciones, también en un día de mucho calor, pero está en un hotel y se va a duchar. Y le gusta ducharse durante mucho tiempo, está un buen rato. Los padres en un momento determinado empiezan a ver vapor y oyen un ruido y entran y ven que se ha caído en la bañera. Responde que se estaba mareando, pero que no podía casi hablar, no podía avisarles. También se golpeó en el hombro, le duele, está nervioso, el corazón en ese momento le va muy rápido y también se asustan sus padres y acuden a urgencias. Los dos llegan a la urgencia. La niña, cuando la historiamos detenidamente, dice que previamente la están notando cansada, con esfuerzos mínimos, a veces está fatigada. Lo relacionan con la pandemia. Ha sido un año muy difícil, ha dejado de hacer actividades extraescolares y está poco entrenada. También ha empezado a tener el periodo, su regla es irregular y a veces abundante, come peor, ha perdido peso. Y el corazón, dice la niña, que a veces le va rápido y eso lo corroboran sus padres porque le toman el pulso de vez en cuando y le notan frecuencias elevadas, cercanas a 100 latidos por minuto. El curso no le fue muy bien y estaban pensando acudir a un psicólogo después del verano por todas estas cuestiones. Mientras tanto, el otro niño tiene una historia en la que previamente refiere que sí, que tiene episodios de mareo sin llegar a perder el conocimiento, sobre todo cuando se levanta bruscamente tras pasar muchas horas con el móvil, dice su mamá. Ha crecido mucho recientemente, hace menos deporte, es deportista, pero igual por las circunstancias, dice, y a veces se cansa, pero nunca llegó a marearse haciendo deporte. No refiere palpitaciones, pero a veces tiene sensación de falta de aire y tampoco le fue muy bien el curso y están también pensando acudir a un psicólogo después del verano porque piensan que algunos de todos estos síntomas pueden estar relacionados con problemas psicológicos. Bueno, pues como ven, dos historias muy diferentes, pero tenemos que buscar más en los antecedentes personales y familiares. La niña es adoptada, es de origen chino y lleva en España desde los 15 meses. Dicen que desde pequeñita tiene cuadros de bronquitis, es alérgica, tiene un asma con tratamiento profiláctico estacional que no es reciente. Crece hasta hace unos meses, como hemos dicho, que empieza a perder peso y no se encuentra bien. No ha tenido fiebre ni cuadros infecciosos recientes y no han tenido el COVID. No consume estimulantes y, por supuesto, la historia familiar por esa condición no es claramente conocida. Sin embargo, el chaval es previamente sano, no tiene alergias, siempre ha crecido como un chaval muy alto. Ha tenido el COVID, curiosamente, en su familia hace 2 meses con un cuadro muy leve, pero que no le dejó ninguna secuela. A veces toma bebidas energéticas, pero no fuma, ni toma alcohol ni drogas. Y tiene una historia familiar negativa, muerte súbita, ortopatías, cardiopatías congénitas, y la madre decía que también se mareaba, tenía presíncope, nunca llegó a caerse en su adolescencia. Muy bien, como ven, tenemos dos tipos muy diferentes de síntomas, ¿no? Banales o letales. Bueno, la niña claramente tiene una serie de datos que nos hacen encender esas alarmas rojas, ¿no? Cuando el síncope se presenta, el síncope vasovagal, que es el característico benigno, suele ser típico de la adolescencia. Generalmente tiene un prodromos, como decía el niño, frente al síncope de origen cardiovascular, que ocurre más o menos rápidamente. Hay un desencadenante en el vaso vagal claro, como el ortostatismo, el dolor, el calor, las ayunas. En el caso del cardiovascular es patológico o es sospechoso de ello cuando ocurre en ejercicio. El síncope vasovagal no ocurre en ejercicio, ocurre en reposo o tras hacer ejercicio. Generalmente no tiene ningún otro síntoma. En el caso de la patología cardiovascular sí, hay palpitaciones, puede haber dolor torácico, como veremos después. En general, el crecimiento en los pacientes con síncope vasovagal es normal y suelen no tener ningún antecedente previo.
Si hay antecedentes como fiebre o crecimiento alterado, pues hay que pensar en una patología estructural. Son chavales que no toman medicación frente a algunos otros chavales que sí la toman y generalmente hay una historia familiar conocida de patología cardiovascular relacionada, sobre todo en el mundo de las hereditarias, como hablamos el otro día, miocardiopatías o canalopatías de origen genético, o como en este caso no hay ningún dato. Pero en el caso de los chavales con síncope, pues suelen tener ningún antecedente o que alguien en su familia ha tenido esos mismos episodios cuando era adolescente. Por lo tanto, en un caso, como ven, solo con hacer una historia detallada, creo que podremos clasificar a la niña en un punto de atención o peligro y al niño en un punto de, bueno, pues de síntomas leves, aunque hay que tener cuidado porque se puede caer y golpearse. Bueno, ¿qué hacemos en esa consulta general o en la urgencia pediátrica? Bueno, pues exploramos al paciente, le tomamos las constantes. En el síncope vasovagal pues va a ser todo normal. En cualquier caso puede haber y se puede demostrar hipertensión ortostática. No es fácil, pero bueno, es con el cambio postural un descenso de la presión sistólica en 20 puntos o de la diastólica en 10 puntos después de estar 3 minutos acostado. Pero si en un paciente encontramos desnutrición, deshidratación, taqui, bradicardia, hipotensión, hipertensión, desaturación, por supuesto mal estado general, un nivel de conciencia alterado, un soplo en la auscultación, roce pericárdico, pulsos débiles, auscultación pulmonar patológica o focalidad neurológica, eso no es un síncope vasovagal benigno. ¿Qué haremos en la urgencia? Bueno, pues una analítica básica orientada a otros síntomas, sobre todo por descartar hipoglucemia o anemias, etcétera, y siempre haremos un electrocardiograma. Es muy útil hacer el electrocardiograma porque nos va a dar mucha información, incluso la negativa. Si es un electrocardiograma normal, nos podremos quedar muy tranquilos, pero hay que detallar si existe si el ritmo es sinusal o es otro, el tamaño de los voltajes, si está normal o disminuido, por ejemplo, en las miocarditis puede estar disminuido, si tiene una arritmia respiratoria, que es algo benigno, típico de adolescentes deportistas, o si es una arritmia patológica, si tienes trasístoles, bloqueos, ondas T patológicas en el caso de miocardiopatías hipertróficas, prescitación, patrones Brugada. Hay que medir siempre los intervalos PR y QTc para descartar QT largo. Miren, le quiero comentar otro paciente que nos supuso también muy curiosa su historia, que con 6 años tuvo un síncope, pero decía algo que nos deja impresionados. Siempre que lo dicen los pacientes nos preocupa muchísimo y es que tenía la sensación de que se iba a morir. Eso es extraordinariamente raro que lo diga un niño. Tenía un antecedente familiar de cardiopatía isquémica y pensamos que, bueno, que con esos antecedentes cercanos podía estar sugestionada, ¿no? sobre el tema. Y la madre pues tenía síncope vasovagal, es decir, teníamos ahí un antecedente, entre comillas, benigno, pero le hicimos un electro y nos llamó la atención el QT corregido, que era de 460 milisegundos. La dejo ahí, ahora les comentaré qué hicimos con ella. Bueno, ¿cómo orientamos el síncope? Bueno, pues el síncope se clasifica, como hemos dicho, en síncopes neuromediados, dentro del cual el más característico es el vasovagal o aquellos que están desencadenados por diversas situaciones, como el hacer pis y otros curiosos, como el síncope del peinado, que es típico al tirar hacia atrás del cuello en el caso de niñas o niños adolescentes. Bueno, lo típico es que tienen una historia por una edad, como les digo, cercana a la adolescencia, ocurren en reposo, suelen tener desencadenantes claros, suelen tener prodromos claros y no suelen dar otros síntomas cardiovasculares. No hay en la historia familiar cercana datos de interés. La exploración tiene constantes normales, si acaso la hipotensión ortostática, una exploración física normal y un electro normal. Con todo eso podemos quedar tranquilos y clasificarlo así. ¿Pero qué tiene un síncope de origen cardíaco? Pues es una historia atípica. Ocurre en ejercicio, tiene un inicio brusco, puede asociarse a palpitaciones o dolor torácico, hay antecedentes familiares, las constantes si están alteradas hay que sospecharlo y tiene una exploración física patológica con alteraciones de la auscultación y del aspecto general del paciente. Si el electro es patológico también hay que sospecharlo.
Pero bueno, hay otros orígenes. A veces hay síncopes asociados a problemas neurológicos, cuadros de epilepsia, y hay que hacer bien la historia, alteraciones metabólicas endocrinas. Por eso hay que preguntar muy bien los hábitos alimentarios, otros síntomas, si toma medicación, si le ocurrieron, si hay una historia antigua de bebé, etcétera, que pueda orientarnos. Muy importante esa exploración física patológica focalizada, insistir en que estos siguen teniendo un electro normal. El síncope, bueno, pues debe ser enviado al cardiólogo u otros especialistas, o consideramos que tiene que ser visto por un cardiólogo cuando, con todo lo que hemos hecho, nos orienta que hay una patología cardíaca. También en los casos dudosos, a veces las cosas son grises. Y sobre todo en aquellos que, aunque estén clasificados de neuromediados, sean repetidos y producen mucha preocupación familiar, o en los pacientes, y limitan sus actividades como las deportivas. A veces una consulta con el cardiólogo cierra ese círculo y refuerza la información que su pediatra ha dado. Pero no hay que enviarles siempre, solamente en estas situaciones, es mi recomendación. Al neuropediatra cuando hay patología que orienta a lo neurológico. Y a salud mental, bueno, pues a salud mental primero hay que descartar patología orgánica, pero a la vez no hay que ser restrictivos. Hay veces que, como decimos, esto altera tu calidad de vida, y en los casos repetidos hay que ofrecerles ese apoyo. Bueno, ¿qué hacemos cuando el paciente llega al cardiólogo a nuestra consulta? Pues volvernos a sentar. La silla es nuestra principal herramienta, rehistoriar al paciente. Aunque seamos pesados, podremos conocer matices diferentes. A veces es complicada la historia cuando se repite o se ocurren diversas situaciones, y hacer una exploración física muy detenida. Hay que repetirle el electro, pero hay que traer el previo, hay que compararlos. Hay que hacer pruebas, por ejemplo, si hay cambios en el cambio de estar acostado a la bipedestación. El test de bipedestación o de Biskin nos puede desencadenar o desenmascarar un QT largo, por ejemplo. Siempre que llegan al cardiólogo hay que hacer ecocardiografía. Esta es una rutina. Hacemos consultas de alta resolución, ecoelectroconsulta. ¿Cuándo pedimos una prueba de esfuerzo? Si ha aparecido con ejercicio. ¿Cuándo un Holter? Cuando ha tenido palpitaciones o el electro es patológico. ¿Y cuándo hacemos un tilt test? Pues nunca. La verdad es que en nuestro centro no tenemos tilt test. En el centro anterior en el que trabajé, tilt test, y yo creo que en España prácticamente no se hace en ningún sitio. Es como confirmar el síncope vasovagal. La verdad es que es una herramienta que en algunos papers o en algunos centros la utilizan, pero en nuestro caso creemos que con la historia clínica, si es un síncope vasovagal claro o neuromediado, no hace falta hacer más cosas. Bueno, nuestra paciente C, hicimos un Holter y ese día también tuvo la sensación de que se iba a morir, y efectivamente encontramos que hizo una pausa sinusal de 8 segundos, que recuperó posteriormente y que nos hizo llegar a ese diagnóstico en el que se indicaba, por supuesto, poner un marcapasos posteriormente. Estamos investigando cuál es el origen de esta patología, pero como les digo, esos datos, esa parte de la historia, eso que decía el paciente de 6 años, lo consideramos muy importante, y al final acabamos diagnosticando una patología que podría ser letal. Bien, cuando ya llegaron al cardiólogo, hicimos las pruebas complementarias. La niña tenía un electro con un bloqueo de rama claro, el niño tenía un electro normal y tenía una ecocardiografía patológica. Nos llamó la atención la dilatación de cavidades derechas y signos claros de hipertensión pulmonar severa, que no sabemos todavía el origen y estamos investigando. Por supuesto, orientado a eso, haremos más pruebas, sus pruebas de esfuerzo, 6 minutos, Holter, un TAC torácico que tiene pendiente y un cateterismo para ver si podemos llegar a un diagnóstico más detallado. Haremos también posiblemente estudio genético si no hay una causa clara, y haremos un pronóstico. El chaval pues está perfecto, y solamente recordarle que tenga cuidado, sea consciente, no se vaya a caer. ¿Qué seguimiento hacemos en el síncope típico neuromediado? Pues seguimiento por su pediatra. En principio
Los cardiólogos, como les digo, si son típicos, pues no deberíamos actuar y si vienen a nuestra consulta deben ser dados de alta. Si no son típicos neuromediados, pero se descarta patología cardiovascular, les sigue su pediatra y a veces hacemos una segunda revisión, depende de los centros, a los 6-12 meses para cerrar esa historia y darles el alta. Si son relacionados con patología cardiovascular, pues seguimiento cardiológico específico. Pero es muy importante, igual, hablar mucho con las familias y los pacientes. Explicar muy bien el origen neuromediado y la ausencia de patología cardíaca y que no existe riesgo de muerte súbita. Son preguntas que a veces nos hacen hasta los propios niños. ¿Me voy a morir? ¿Me puede pasar algo? Hay que insistirles en que su corazón no se para, que en el síncope neuromediado baja la frecuencia y baja la tensión, pero se recupera de forma espontánea. Hay que explicar muy bien el reconocimiento de desencadenantes, que son únicos en cada paciente y que los prodromos le van a dar tiempo a pedir ayuda, a acostarse si está de pie y, bueno, a dar consejos como evitar el ayuno, los trastornos alimenticios y, bueno, también evitar ciertas cosas que parecen muy típicas, que están recomendadas en general por la población, que es, bueno, pues ya que tengo síncopes neuromediados o vasovagales, siempre tengo que estar tomando líquidos azucarados, pues tengo que tomar sal en más exceso. Bueno, eso, teniendo una alimentación adecuada, lo único que induciremos es, como hablé en mi otra charla, a generar niños obesos o con síndrome metabólico. Evitar las caídas y pedir ayuda, no hacerse el valiente, es fundamental. Y cuidados con ciertas actividades que provoquen cambios bruscos ortostáticos. Todos ellos te preguntan si van a subir a la montaña rusa, a más tremenda del mundo, porque tienen un viaje a Disney en las próximas semanas. Bueno, pues hay que tener cuidado porque ahí sí que hacen tiltes, ¿no? No hay que tener limitaciones deportivas. Cuando el corazón va más rápido no aparece el síncope neuromediado y, por supuesto, si es limitante, preocupante, hay que valorar y dar apoyo psicológico a estos pacientes. Muy bien, pues la segunda parte de mi charla, que la he estructurado igual, va en el dolor torácico de los jóvenes y de los niños y jóvenes. Bueno, ambos comparten la paradoja, insistir, de que son comunes y son benignos en la mayoría de los casos, pero pueden ser síntomas cardinales de afecciones cardíacas raras y graves. La prevalencia de patología cardíaca grave en niños que presentan estos síntomas es muy baja, pero las visitas, exploraciones complementarias son costosas y pueden ser innecesarias. El enfoque tiene que estar centrado en la historia clínica cuidadosa y en la exploración física. Hay que optimizar el manejo, las pruebas y referir solo a los que sea necesario, mientras se mantiene una alta detección de la tasa de enfermedad cardíaca grave. Estos serían los ideales. Bueno, en el caso del dolor torácico, lo mismo, 15% de las consultas especializadas en nuestro hospital, que hacemos más de 10.000, 1.500 niños al año, vienen por dolor torácico. En 3/4 partes no se objetiva ninguna patología y solo de los que se objetiva patología, en las series 3-4% tienen patología cardiovascular, es decir, al final solo unos 50 niños tienen algún problema cardiológico, pero hay que ver a 1.500 detalladamente para conseguir diagnosticarlos. Vamos a seguir el mismo esquema y, bueno, en general, ¿qué podemos hacer en la consulta o en la urgencia? Pues la silla. Sentarnos, historiar bien al paciente, hay que preguntarle si ha tenido previamente fiebre, tos, si se ha producido el dolor con ejercicio intenso, si ha tenido traumatismos, si está relacionado con la alimentación, porque hay un subgrupo de pacientes que tienen, como veremos después, alteraciones digestivas, si ha sido en reposo ejercicio, pregunta clave, y qué características tiene, dónde se localiza, si es tipo pinchazo o es un dolor amplio, no punzante. ¿Qué síntomas asociados tiene? Si el niño tiene tos o disnea, si tiene palpitaciones o síncope, cuánto le dura y el tiempo hasta que consultan. En este trabajo coreano, que me pareció muy interesante, en general tenemos, bueno, pues como siempre, lo más frecuente es que el dolor sea de tipo
pinchazo, o otras veces es indefinido. Esto es curioso porque hay veces que la historia clínica es difícil. Hay que ponerles en el escenario, que te cuenten varias veces lo que les pasó para poder tener un poquito de definición. Los síntomas que se asocian en los adolescentes en general suelen ser síntomas más respiratorios, como tos o disnea, y también otros síntomas que pudieran orientar a lo digestivo, dolor abdominal, vómitos, etcétera. Es muy curioso porque la duración es muy pequeña. Generalmente la mayor parte, como ven aquí abajo, dura pues, entre 2 y 3 minutos. Y la mayor parte de los pacientes consultan en los primeros 10 días. Pero bueno, hay pacientes que tienen este dolor torácico de forma continuada y consultan al año, como pueden ver en ese gráfico. La verdad es que nos sentimos muy reflejados en este estudio coreano porque nuestra población es muy parecida. Bueno, les volvemos a contar 2 pacientes que llegan a la urgencia pediátrica. La niña, bueno, pues también está de vacaciones, en este caso en la nieve, esquiando un día de invierno con mucho frío, y al bajar una pista, después de hacer un ejercicio intenso, se siente mal de repente, con un dolor opresivo en el pecho y dificultad para respirar. Se para porque se siente mareada, le duele durante unos 15 minutos, está nerviosa y el corazón en ese momento le va muy rápido. Sus padres no se quedan tranquilos y acuden a urgencias. Y mientras otro niño, en este caso de 10 años, un varón, en vacaciones también, en esas navidades con su familia, estuvo ahí jugando toda la tarde con sus primos, con sus amigos, y en un momento determinado para y dice que le duele el corazón y se señala con el dedo en la zona izquierda del tórax. No está mareado, no tiene disnea, no palpitaciones, se le pasa en menos de un minuto y sigue jugando. No le duele y está tranquilo, y en ese momento sus padres pues no se preocupan, no le dan mayor importancia. Cuando llega a urgencias la niña le sigue doliendo, es un dolor sordo, no muy fuerte, pero no se le pasaba. Ella dice que no le había pasado previamente, que entrena y es deportista de intensidad, pero una vez que rehistorias, ella, bueno, pues estaba muy preocupada con que la sacaran del equipo y dice que alguna vez ha tenido esa misma sensación más leve cuando hace un ejercicio intenso, cuando entrena con su equipo, pero que no quería decir nada por no preocuparles y porque ella pues es muy competitiva y no quería que la excluyeran de su equipo. Le gusta tomar refrescos de cola y toma algún energético con 14 años, pero no lo relaciona, no toma tabaco, no fuma ni toma drogas. También le fue regular el curso y también están pensando acudir a un psicólogo después de las vacaciones porque, bueno, en parte piensan que todo esto también es porque tiene ahí un conflicto con su entreno o con algún problema en el equipo. Sin embargo, el niño de 10 años, pues 2 semanas después tienen que ir al pediatra porque esos síntomas se repetían varias veces. Previamente, historiándole bien, refiere que hacía 2 meses tuvo un cuadro catarral leve y le hicieron pruebas del COVID que fueron negativas. Otras veces le ha pasado en reposo cuando ha vuelto a jugar en el parque en los columpios, ha crecido mucho recientemente, hace deporte y no se cansa. También tienen un antecedente cercano. Hace 3 meses falleció el abuelo de un infarto de miocardio y parece que el niño también refiere síntomas desde ese momento. La niña, historiándola mejor, ha tenido bronquitis, es alérgica, tenía asma en tratamiento profiláctico no reciente y le habían oído un soplo cuando era muy pequeñita y le hicieron incluso una ecocardiografía en el primer año de vida, que todo era normal. No tiene historia familiar de cardiopatías y sí una cardiopatía isquémica, aunque no ha tenido fallecimientos recientes. El niño es sano, crece, es alto y no tiene ningún antecedente, y la madre tiene presíncopes de adolescente. Bien, yo creo que con todo lo que hemos visto, la niña de 14 años claramente nos preocupa, ¿no? Porque posiblemente tenga una sintomatología que oriente a que tiene algo cardiovascular o respiratorio. Cuando el dolor torácico es idiopático o de origen osteomuscular, es muy típico de la preadolescencia, como en el niño de 10 años. La duración suele ser muy corta en los casos benignos y prolongada cuando hay algo más. El dolor es tipo pinchazo en los casos benignos o puede ser más extenso en los casos patológicos.
Por supuesto, si aparece durante el ejercicio, eso es patológico per se. El osteomuscular o idiopático aparece en reposo o tras el ejercicio. Si hay otros síntomas cardiovasculares como palpitaciones o síncope, hay que preocuparnos. En general, el dolor osteomuscular se relaciona con periodos de rápido crecimiento en los chavales, en el que las articulaciones costocondrales pues, pueden tener ahí una mayor sensibilidad. Sin antecedentes patológicos de fiebre o infecciones respiratorias recientes. Y bueno, en algunos pacientes, que no hemos hablado de ellos, los hematológicos, ciertos grupos que pueden tener riesgo de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, o pacientes traumatológicos o respiratorios, pues es claro que hay una patología asociada. Los niños con dolor idiopático no suelen tener nada. Y hay antecedentes familiares de cardiopatías congénitas o hereditarias en el grupo de mayor riesgo. ¿Qué hacemos en la consulta general o en esa urgencia a la que nos han venido a ver? Bueno, pues si todo es normal, pensaremos que es dolor idiopático. Ya les digo, el más frecuente es la costocondritis. Es muy típico que al palparles el tórax en la zona periesternal estén muy sensibles y tengan como un dolor a punta de dedo. Pero si el paciente tiene alguna alteración fenotípica, espectoma erfanoide, el pectum excavatum, tiene escoliosis, tiene arritmias, cambios en la tensión arterial, fiebre, por supuesto, nivel de conciencia, mal estado general, roce pericárdico, tonos apagados, auscultación pulmonar patológica, ese paciente no tiene un dolor torácico banal. En este grupo de pacientes, ¿qué hacemos en la urgencia? La analítica básica hay que orientarla un poco a los síntomas, sobre todo pues, si tienen fiebre, etcétera. Casi siempre se hace una radiografía de tórax y en ella, cuando se hace, es muy útil porque podemos ver si tiene cardiomegalia, si hay patología pulmonar, si hay neumotórax, otra causa frecuente de dolor torácico en los jóvenes, o si hay patología esquelética que se pueda ver. No es obligada, ¿eh? ¿Cuándo hacer enzimas cardíacos? Que es un tema que nos preguntan muchas veces. Pues solo en casos seleccionados, si tiene síntomas prolongados, si tiene, bueno, pues es un dolor así sordo, tipo anginoso, si ha tenido fiebre previa, descartando una miocarditis, pericarditis, si tiene alteraciones en las constantes, por supuesto, si el paciente no está bien y está hipotenso, o si tiene alteraciones en el ECG, como descenso del ST u otras alteraciones. Hay que hacer siempre un electro. El electro nos da muchísima información. Si los voltajes están bajos o disminuidos, podemos sospechar una miocarditis. Si hay pues alteraciones en el ST, como decíamos, ondas patológicas, prescitación, intervalos QT prolongados. ¿Cómo hacemos una orientación del tipo de dolor torácico? Bueno, pues el no cardiológico es muy frecuente. Como ven ahí, bueno, pues 3/4 partes es idiopático, un 10% respiratorio, otro casi 8 o 9% musculoesquelético y la cuarta causa, muy de lejos, es el de origen cardíaco. También hay dolor de origen gastrointestinal, sobre todo esofagitis, etcétera, y bueno, pues otra serie de problemas. También hay problemas psiquiátricos, como les digo, siempre tiene que haber un descarte de patología estructural y siempre nos tenemos que apoyar, en su caso, si es necesario, en nuestros colegas de salud mental para evaluar estos pacientes. Bueno, el dolor torácico de origen cardíaco tiene una clínica atípica, ocurre durante el ejercicio, puede asociarse a todos estos antecedentes y tiene electros patológicos, enzimas elevadas y radiografías con cardiomegalia. Hay muchas enfermedades que pueden debutar así. Ya vimos cómo, igual que el síncope, el dolor torácico puede ser un síntoma de obstrucción en las miocardiopatías hipertróficas, de alteración del flujo coronario, tanto por cardiopatía isquémica asociada pues, a enfermedades de Kawasaki, como anomalías del origen de las coronarias, obstrucciones del tracto de salida, también a ortopatías, disecciones aórticas, tromboembolismo pulmonar, arritmias, pericarditis, que son bastante frecuentes, y en algunos casos de miocarditis el primer síntoma asociado a la fiebre y el malestar general es el dolor. Bueno, ¿cuándo el paciente tiene que ser visto por un cardiólogo pediátrico?
por supuesto, pues insistir. Si los datos orientan a patología cardíaca, si hay datos dudosos y si los datos son muy repetitivos, aunque nos parezca un dolor banal y de origen osteomuscular o idiopático, si las familias están muy preocupadas y los pacientes y hay una limitación en su vida diaria como actividades deportivas, pues debe el cardiólogo y posiblemente cierre el círculo y pueda reintegrarse a su vida normal. Pero en este caso sí que hay que ver a algunos pacientes de forma urgente y hay que verlos para completar estudios, sobre todo haciendo ecocardiografía. Si hay una alteración del estado general, si hay enzimas alterados por sospecha de miocarditis o pericarditis o si hay arritmias, esos pacientes deben ser evaluados por el cardiólogo o deben quedar en observación o ingresados hasta que se aclare el diagnóstico y se hagan los estudios complementarios. También estos pacientes deben ir a veces al digestivo, al neumólogo, orientados por esa historia que hemos hecho, y a salud mental, siempre descartando patología orgánica, pero en los casos repetidos porque alteran su calidad de vida y porque en algunos casos hay problemas psiquiátricos debajo. Cuando llega al cardiólogo, pues hacemos lo mismo que con el síncope. Rehistoriamos, exploramos, comparamos el electro con el pie previo, siempre hacemos ecocardiografía, siempre hacemos prueba de esfuerzo si el dolor es con ejercicio y si hay palpitaciones hacemos Holter. En estos casos, en los que tengamos una sospecha de patología coronaria o de la aorta, a veces el eco no es suficiente y necesitamos hacer un TAC torácico o una miocardiopatía o una resonancia magnética en el caso en el que la ecografía nos pueda sugerir una miocardiopatía. La niña de 14 años tiene una alteración en el electro muy sutil, una alteración en el ST cuando se la ve en urgencias y después le hacemos una ecografía y sospechamos una anomalía coronaria que, como no es fácil verla en el eco y que, como saben, tenía un eco ahí al año de vida. A veces los cardiólogos tenemos que ser muy detallistas y yo a mis residentes les digo que miren en todas las coronarias porque tenemos pacientes con coronarias anómalas, tenemos pacientes con Kawasaki. ¿Cómo se ve? Pues se ve fenomenal en el TAC torácico, en el que vimos que la coronaria izquierda no tenía un ostium propio, sino que salía del mismo ostium que la coronaria derecha y además tenía un trayecto interarterial que en condiciones de actividad física y de taquicardia producía cierta isquemia. Eso lo demostramos también haciendo una resonancia magnética funcional en la que, estimulando la frecuencia cardíaca, conseguimos ver zonas de peor perfusión. Bueno, el chaval le tocamos y vimos que tenía una costocondritis y, por supuesto, tenía un electro y una ecocardiografía normal, aparte de toda la historia que confirmamos previamente. ¿Qué seguimiento precisan los pacientes? Bueno, si son idiopáticos osteomusculares, seguimiento por su pediatra. Si acaban llegando al cardiólogo, que ya les digo que no es necesario en todos ellos, pero bueno, a veces nos llegan, les daremos de alta en la primera consulta. Si se sospecha un origen cardiovascular, hay algún dato atípico en todo lo que hemos contado, pero llegan al cardiólogo y hacemos nuestros estudios complementarios y todo es negativo, el seguimiento también es por su pediatra y nosotros hacemos, en nuestro caso, una segunda revisión para ver si se han seguido produciendo las molestias o si hay algún cambio en los datos que hayamos estudiado. Y si está relacionado con patología cardiovascular y lo diagnosticamos, pues hacemos un seguimiento específico, como en el caso de la coronaria anómala, que posiblemente necesita ser operado. ¿Qué seguimiento precisa el dolor torácico no cardiológico? Pues insistir, como en el síncope vasovagal, que hay que explicar muy bien que el origen no cardiológico de ese dolor y que no existe riesgo de tener un infarto, una cardiopatía isquémica o una muerte súbita, como ocurre en adultos, en el que el primer síntoma que uno piensa cuando un adulto tiene un dolor torácico es que tiene un problema cardiológico. Explicar su frecuente origen osteomuscular y explicárselo bien, que es típico que estén haciendo una actividad muy exagerada, pues estiramientos, cosas que los niños a veces no se dan cuenta y luego cuando están en reposo notan esas molestias. Nunca aparece en ejercicio y si aparece como algo novedoso, pues lo tienen que comunicar y volverlos a reevaluar. Nunca tienen síntomas acompañantes muy llamativos y, por supuesto, no tienen que tener limitaciones deportivas. Siempre hay que valorar e insistir en ese apoyo psicológico o buscar otras causas de origen no orgánico. En conclusión,
les quería simplemente con que se acuerden que el síncope y el dolor torácico lo que necesitan es una buena silla y una buena historia clínica, unos buenos antecedentes personales y familiares, una detallada exploración física. También necesita hacer un electrocardiograma que nos da mucha información y si llegan al cardiólogo, en su caso, como les he explicado, siempre la ecocardiografía, que es una prueba a pie de cama, nos da muchísima información y somos capaces de discernir entre esos síntomas banales o letales. Espero que les haya sido útil, dar las gracias a mi equipo del Gregorio Marañón y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias.